Antiguo de Dross. Dice, unas imágenes antiguas. Existe una ciencia muy interesante llamada antropología simbólica, que se dedica a estudiar la cultura a través de la simbología. Y el arte es una gran parte de esta disciplina, porque por ejemplo, la pintura está cargada de significados. Muchos cuadros, lejos de ser visiones literales de la realidad, deben ser interpretados para descifrar qué quería decir el artista. Más de 500 años después, seguimos estudiando de cerca las obras de, entre muchos otros, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Las interpretaciones que pueden descifrarse de sus trabajos son interesantísimas, pero hoy el tema es mucho más escalofriante. Lo que vas a ver a continuación son una serie de obras de arte, algunas con más de 1000 años de antigüedad, que, frente al público, han puesto en entredicho la ciencia de la antropología simbólica. El significado que tienen a primera vista parece clarísimo, pero pocos se atreven a esbozarlo oficialmente. Es un enorme secreto a voces, y ahora vas a ver por qué. El monasterio de Visko de Kani, en Kosovo, tiene una historia rica, pero lo que lo ha hecho famoso es un fresco del año 1350 llamado La Crucifixión, donde de buenas a primeras se nota a cada lado dos figuras extrañas. Y si lo vemos de cerca, la interpretación se hace todavía más estrecha. Vale la pena reflexionar que esta es solo la primera entre muchas otras muestras. En diferentes siglos, tiempo, este tipo de nave triangular, bien rara, en distintas partes del mundo. Durante algún momento de su carrera, desde 1472, que fue cuando se graduó, el pintor cuatrocentista y uno de los mentores de Miguel Ángel, Domenico Ghirlandaio, hizo un hermoso cuadro llamado La Virgen de San Giovenino, en el que se descubre un objeto muy extraño del lado derecho. Tras una inspección más cercana, lo curioso se hace más raro aún. De buenas a primeras se interpreta que Domenico pintó una figura celestial, en esa época, un ángel, una aparición circular, divina. Pero una vez más, también puede ser otra cosa. Rembrandt fue el mentor de un artista muy interesante llamado Aert de Gelder. En 1710 finalizó una obra sumamente interesante, El Bautismo de Cristo. La historia se repite, pero en otro lado del mundo. Esto se puede interpretar como una manifestación divina en el cielo, en cuyo caso se puede interpretar como algo que él ¿cómo se dice? Él imaginó, ¿no? El bautismo de Jesús, que era algo divino, pero a lo divino él le puso algo que ha visto él, ¿no? la explicación sería perfectamente lógica, pero otra vez, lo que vemos también se parece mucho a otra cosa, y no hace falta dirigir a la audiencia hacia un ejemplo para saber qué. Más allá, hay un mismo fenómeno que ocurrió claramente varias veces en distintas épocas y en lugares diferentes del mundo. Se les denomina popularmente como los sombreros. Dos que datan del 1400 y algo, la historia no lo registró muy bien, están en la Basílica de Notre Dame en Francia. Se pueden ver objetos raros en el cielo. En la antigüedad, el segundo ejemplo viene de Alemania. Fue pintado en el 1500. Avistamientos de ovnis, solo que no sabían que eran antes, ¿no? O sea, pero los dibujaban, eso es lo bueno. 538 se llama El Triunfo del Verano. Una vez más, el cielo en la obra tiene cosas extrañas, y ambos, desde sus países de origen y sus diferencias temporales, expresan exactamente lo mismo. A la fecha,
no hay reporte oficial de qué se supone que representan estas figuras. El tercer ejemplo, el más antiguo, es del siglo X, es decir, en algún punto entre el año 901 al 1000, y es de nada menos que el Tíbet. En esta reliquia, que viene de un género de escrituras budistas llamada Prajnaparamita Sutra, o mejor por su traducción, los sutras de la perfección. A la mierda para esa época y todavía quedan aún. Y en ese lugar De la sabiduría, los sombreros hicieron también su aparición en el cielo de la obra. Una cosa es que dos obras hayan venido de dos países que tienen algo en común: ser de Europa, aun cuando tengan 100 años de diferencia y la cultura francesa y alemana sean tan diferentes. Pero esto es del Tíbet y se distancia 500 años con la obra que le sigue. ¿Cómo se explica esto? Y más importante aún, ¿qué son? ¿Qué significado les habrá puesto el autor? Hay una cosa muy importante que se debe tener en cuenta, y es que a pesar de ser obras antiguas, ninguno de los artistas nombrados acá estuvo en el momento que ocurren los actos que pintan. Por ejemplo, Art de Gelder no estuvo en el bautismo de Cristo, por lo que cabe preguntarse qué querían decir ellos a la hora de representar ciertos objetos o cosas en sus pinturas, o qué creían o sabían realmente. Si son representaciones celestiales, la respuesta es obvia. Son figuras que vienen del núcleo de una misma religión. Si es algo más, entonces el misterio, extrañamente, se aclara pero oscurece al mismo tiempo. Por eso esta obra, que data del 1697, es tan interesante, porque quien lo hizo estuvo ahí, y lo que es más, quien lo hizo fue para representar no un momento histórico ni algo religioso, sino para rememorar dos objetos voladores no identificados que se vieron en el cielo de Hamburgo, Alemania, durante aquel año. Esto para quienes creen que los ovni son fenómenos de la era moderna. La historia sin dudas y está llena. era un avistamiento masivo porque hay bastante gente y estos ovnis tienen un tamaño considerable, ¿no? Son grandes, son como nodrizas. De misterios fascinantes.